pocos minutos. Hablábamos de que quizás las dos vías o tres que tenemos para afrontar los miedos son huir, paralizarnos o afrontarlo. ¿Cuál es la que más se recomienda? La de afrontar, por supuesto. La de afrontar es la que te ayuda a vencer esos obstáculos y poder hacer la actividad que temes, pues, porque si te paralizas, te quedas ahí y no haces nada. Y al huir y evadir, igual tampoco estás haciendo nada. Y esa situación se va a repetir una y otra vez. Y hay mucha gente que no se da cuenta que está evadiendo las circunstancias, las situaciones, la vida. ¿Ves? Ahora, esto es algo que no se puede tomar de manera literal, porque si hay una situación de peligro, obviamente yo no me voy a acercar al peligro, a menos que esté acorralada y no tenga otra opción. ¿Es así? Claro, porque... Claro. Pero sí, claro. Pero yo creo que lo que quiere decir Lisa, que cuando se trata de afrontar, se trata de ser capaz de poco a poco aprender a manejar ese tipo de situaciones. Exacto. Que no generan miedo, y significa que tú lo puedes hacer así de forma poco a poco, digamos, graduando tu nivel de afrontamiento con la situación. Es decir, no se trata de una vez ya... Por ejemplo, hay una situación de peligro, un enfrentamiento en un lugar cercano. Lo recomendable es resguardarse en ese caso. Pero, y manejar el pánico para que no quedemos paralizados en medio de la situación. Pero tú vas a ver que algo que hay mágico, que el miedo hace que tú actúas sin darte cuenta. Es decir, que tú le estás presentando como algo racional, cuando no es así. Es decir, que en situación de peligro tan fuerte como por ejemplo un atraco, ese tipo de cosas, el miedo te hace actuar de forma directa sin tener, como si estás desconectando tu cerebro. Entonces, aquí vamos y nos damos cuenta que el miedo no es algo necesariamente negativo, porque una situación así, el miedo desconecta tu cerebro y hace que al final te permite en esa situación tan peligrosa de estar en la supervivencia. Así es. Tenemos otros comentarios y con esto cerramos la intervención en el Twitter por el día de hoy. Presencia Coaching nos dice, afronta tus miedos. El miedo se puede ver como consecuencia de nuestras creencias. Otra persona por acá, Bichito Hípico, pregunta, buen día, ¿un tic nervioso se cataloga como un tipo de miedo? No, es ansiedad. O sea, Okay. de alguna forma es una... Está relacionado con mucha ansiedad y se transmite a través del cuerpo pues, muscular. Es una sintomatología. Sí, es una sintomatología. Del miedo. Y yo quería, comentar con algo que estábamos hablando. Cuando hay miedo hay unas reacciones fisiológicas. O sea, el tema de que si estamos en peligro, hay cosas que no pasan por la parte racional, como él decía, sino que va a haber dilatación de las pupilas, va a haber sudoración, hay contractura muscular. ¿Para qué? Para reaccionar. O sea, todo eso... Aumento de la presión arterial. Aumento de la presión arterial y la gente se pone más fuerte, aunque pareciera que no. Y tú puedes correr, brincar, saltar. Los cuentos de las mamás que levantan carros para sacar al hijo que se cayó, que normalmente no podrían hacer eso. Ahí es adaptativo. O sea, cuando tú decías, ajá, pero si estoy en una situación de peligro, yo pienso, esto es para mí peligroso o no, es una reacción inmediata que el cerebro manda el estímulo y después tú ni siquiera te das cuenta que lo hiciste. Las personas que no saben afrontar sus miedos de la mejor forma, ¿son fácilmente manipulables? Por lo menos se puede dejar manipular por su propio miedo. Y aquí una forma de trabajar en eso es quizás preguntarse... el miedo está mucho relacionado con el desconocido, de una forma u otra. Y puedo estar muy incómodo con mi situación, que me genera miedo cambiar esa situación por algo más cómodo. Eso. Y una forma miedo a salirse de la zona de confort. Sí, tal cual le dijo Lisa hace un rato. Y para salir de eso, una pregunta que tú puedes hacer es, ¿cuáles son las cosas de mi situación actual que quiero conservar? En el futuro, de tal manera asegurarte, una vez que tú te aseguras que eso tú lo vas a conservar, asegurarte que en el futuro la situación próxima sea siempre una situación mejor o por lo menos el mismo nivel de confort, de comodidad que tú tenías anteriormente, porque si tú haces eso, ese miedo obviamente va a disminuir. Nos quedan solo 2 minutitos puntualmente, entonces ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar para afrontar estos miedos que de alguna forma pues nos limitan, nos restringen muchísimo nuestra vida? ¿Por dónde debemos comenzar, Lisa? Claro, como también decía Yanni hace rato, primero es identificarlo. O sea, cuando uno hace consciente eso, saber, mira, sí me da miedo hacer esto. Entonces, bueno, ya está la mitad del aceptarlo y ver, bueno, cuáles son las estrategias que yo puedo utilizar. Cuando ya es ansiedad, o sea, cuando ya hay trastornos de ansiedad, hay que trabajar mucho también las cogniciones, o sea, los pensamientos que nos generan una ansiedad. Y empezar a trabajar con ese tipo de pensamientos. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, si yo digo,
siempre me raspan en los exámenes porque es que yo soy muy bruta y yo no sé estudiar, entonces siempre me raspan, o sea, durante toda mi vida académica he reprobado. No, ahí ya hay una distorsión cognitiva. Entra en juego la programación neurolingüística, entonces. Sí, inclusive, bueno, eso es terapia cognitivo-conductual también, ¿no? Es ir trabajando esos pensamientos y a la par también, como hay contractura de los músculos, hay la respiración acelerada, hay toda una cantidad de estrategias de relajación que nosotros enseñamos a que la persona identifique, contraiga los músculos y los relaje y vaya respirando profundamente, y eso hace que la persona se relaje, que el sistema nervioso esté más tranquilo, puedes pensar mejor, porque cuando hay ansiedad, toda la parte de atención, concentración y memoria disminuye. La capacidad de reaccionar cuando hay ansiedad, no el miedo que uno reacciona para ser adaptativo y salvarse, sino cuando ya hay un trastorno, uno no responde bien, no piensas bien, tomas malas decisiones, la gente le pasa cosas como que deja metidas las llaves dentro del carro adentro, cierra la puerta con la mano adentro, o sea, esas cosas, te tropiezas, se te caen las cosas porque no estás pensando bien. Entonces, la idea de respirar profundo es bajar esos niveles de estrés también, de aprender que tienes muchos músculos contraídos, los relaja y eso te pone como en tranquilidad para poder tomar mejores decisiones. ¿Cómo se maneja a nivel de coaching el miedo? Un poquito como le acabo de decir, es decir, identificando el miedo, escucharlo, saber cuál es la razón, cazar las creencias a través de los modelos del lenguaje, obviamente, y después hacer todo un trabajo de visualización sobre la situación deseada. ¿Cómo quieres tú visualizarte en el futuro? ¿Cómo te gustaría actuar? De tal manera a que la futura conducta se transforme rápidamente en un hábito diferente. Y obviamente luego proponer ejercicio para atravesarte, afrontarte poco a poco al miedo de forma gradual hasta que se desaparezca. Así es. Depende entonces de nosotros, de la voluntad que tengamos también en superar todo ese tipo de situaciones y de abrirnos a las posibilidades de tener la vida con la que siempre hemos soñado. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y haber compartido con nosotros pues tanto conocimiento con respecto a este tema tan interesante. A ustedes, amigos, como siempre, también gracias por haber estado allí. Queremos aprovechar para felicitar a todos los médicos hoy 10 de marzo cuando se celebra su día, esas maravillosas personas profesionales que con una vocación hermosísima pues trabajan todos los días en pro de la salud de todos nosotros. Gracias por habernos dado tanto hasta ahora y que pues sean muchísimos años más para todos los profesionales de celebración. Nos despedimos. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Hasta mañana.